Lo imposible es posible. Alábalo. Lo imposible es posible. Y algo posible es algo que puede ser o que puede suceder o que se puede realizar. Es la facultad o medio disponible para hacer algo. Eso es lo posible. Lo imposible es que no puede existir, no puede ocurrir o no puede realizarse. Eso es lo imposible. Amén. Como seres humanos tenemos un límite. Hay cosas que podemos hacer y hay otras cosas las cuales no podemos hacer. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance para poder realizarlas y optamos, amén, por decir o decidimos, amén, decir que es imposible para realizar. Porque nosotros como ser humano tenemos un límite. Nosotros, amén, siempre como ser humano vamos a hacer las cosas que son posibles para nosotros. Las cosas, amén, que nosotros podamos realizar. Pero van a haber cosas que están fuera de nuestro alcance, los cuales se nos van a hacer imposible poder realizarlas. Los cuales se nos van a hacer difícil realizarlas. ¿Por qué? Porque no tenemos el alcance, no tenemos los medios para poder realizarla, amén. Por lo tanto, hay una línea que, amén, nosotros como seres humanos no podemos pasar porque estamos limitados. Pero, aunque hay cosas que son imposibles para nosotros, le servimos a un Dios que para Él todo es posible. Le servimos a un Dios que no tiene límites. Le servimos a un Dios que no tiene distancia ni tiene tiempo, sino que para Dios todo es posible. Amén. Traigo este tema, me venía a la mente unas palabras que salieron por mi boca en el día de ayer y traigo este tema. Porque, amados hermanos, el hecho de que algo sea imposible para nosotros no significa que lo es para Dios. El hecho de que a nosotros las cosas se nos hagan difíciles no significa que para Dios lo son. El hecho de que no podamos lograr o realizar algo no significa que Dios no lo puede lograr o realizar, porque Él lo puede todo. Porque para Él no hay nada imposible, porque para Él no hay límite, porque, amén, para Él, amén, todas las cosas son posibles, no importa la distancia, no importa el grado de dificultad, amén, de la situación, amado hermano, para Él todo es posible. En este libro que leí, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, vemos que, amén, este hombre está hablando con, amén, con Jesús. Amén. Jesús habla con su discípulo y le dice acerca de este hombre rico, el cual quería saber qué tenía que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Pero Jesús le dice, le contesta la pregunta a este hombre o a este joven y le dice lo que tiene que hacer para poder alcanzar el reino de los cielos. La Biblia dice que después que Jesús le contesta la pregunta a este hombre se pone triste y comienza a decir Jesús que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ve? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le contesta, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, era difícil que una persona adinerada se salvara. ¿Por qué? Porque amaba la riqueza. Porque su corazón estaba puesto en la riqueza. Y ellos decían, pero Señor, entonces esto es difícil. ¿Quién podrá ser salvo? Y él dice, es difícil porque hay una diferencia entre lo difícil y lo imposible. El Señor dice, es difícil. Es difícil, pero no es imposible. ¿Ve? ¿Sabe? Ellos veían que la cosa era difícil, porque en otras palabras, Jesús le estaba diciendo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Esto no está hablando de una aguja de esa y tú vas a pasar un camello por ahí, que eso es imposible. Eso es un lugar que le llaman así. Amén. Por el cual es bien difícil pasar los camellos, ya que el lugar es bien estrecho y para pasar un camello por ese lugar,
amén, que le llaman el ojo de la aguja, se hace difícil. Entonces, Jesús le está diciendo, es difícil, pero no es imposible. Porque para los hombres es imposible, mas para Dios no. Lo que Jesús le estaba diciendo en otras palabras era que para los hombres hay cosas que son imposibles como aquella, pero que para Dios la palabra imposible en el vocabulario de Dios no existe, porque para Él todas las cosas son posibles. La palabra imposible, amén, existe en el vocabulario de nosotros porque nosotros tenemos límites, pero en el vocabulario de Dios no existe la palabra imposible porque Dios todo lo puede. Por lo tanto, amén, Dios, amén, no tiene un límite. Dios no tiene, amén, nada imposible porque para Él no existe nada imposible porque Él todo lo puede. Jesús le estaba diciendo, para ustedes esto es imposible, para ustedes esto no se puede realizar, pero para mí, para Dios todas las cosas son posibles. A lo mejor ustedes están viendo que es un poco difícil, es un poco imposible que un rico pueda ser salvo, pero quiero decirte una cosa, que aunque sea difícil que un rico sea salvo, para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar a un rico, Dios puede salvar a cualquiera porque nada es imposible para Él. Para Dios no hay obstáculo, para Dios no hay límite, amén, a Dios nada lo detiene. Dios puede hacer cualquier cosa. Los hombres, por ejemplo, si a usted le ponen, amén, una muralla de frente, ya usted está limitado, porque usted necesita cruzar la muralla para poder llegar al otro lado. Dios no, para Dios no hay obstáculo, para Dios no hay muralla, para Dios no hay nada que sea imposible. Solo que Dios le estaba diciendo, amén, a los discípulos era, mira, si esto es difícil, amén, si esto es difícil y parece imposible, pero no lo es, porque tal vez, amén, con los ojos, amén, de ellos estaban viendo la imposibilidad en base a la situación que allí estaban viendo, amén, pero Jesús decía, ustedes lo ven con sus ojos como imposible, pero no, el que yo le sirvo, el que me envió, amén, el que me envió, para ese todas las cosas son posibles, ese es mi Padre Celestial, amén, y como yo soy enviado de Él, para mí tampoco hay nada imposible, porque yo y el Padre somos uno, alábalo, amén. Aquellos hombres decían, ¿será posible que se pueda salvar un rico? Y Jesús le dice, me llama la atención porque dice, para los hombres imposible. Una separación, más para Dios. ¿Ve? Y hace otra separación, una pausa, dice, no. Para Dios, no. Eso quiere decir que al Dios que usted y yo le servimos, lo imposible para Él es no. Aleluya. O sea que cuando usted dice a Dios, Dios mío, yo veo esto imposible, Él dice no. Para mí lo es. Para ti es imposible, pero para mí no. Y más adelante que dice, porque todas las cosas son posibles. No dice ahí, algunas cosas son posibles para Dios. Unas cuantas cosas son posibles para Dios. Todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, quiere decir que no hay un límite. Que no hay una cosa que sea difícil para mí, para ti. No hay ninguna cosa que para Él sea imposible o difícil de realizar, porque Él todo lo puede. Todas las cosas para Él son posibles. Los discípulos tal vez con sus ojos carnales podían ver la imposibilidad en aquella situación. Pero Jesucristo les deja saber a ellos que aunque la situación era difícil delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios, Dios la veía como nada. Que ellos podían ver un obstáculo, amén, en la vida de aquel hombre que era la riqueza, que era algo difícil o imposible. Pero Dios dice, no, para mí no hay nada imposible, no hay nada difícil. Lo que Dios quiere realizar y lo que Dios quiere hacer, Dios lo hace. Quiere decir que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a estos hombres
le estaba dando una lección para que entendieran y aprendieran al Dios que ellos le servían. Que no era un Dios que era limitado, no era un Dios que, amén, tenía cosas tal vez que no podía realizar, como que Dios puede hacer algunas cosas, pero otras no. No. Él quería que ellos entendieran, amados hermanos, amén, que Él todo lo podía, que no importaba cuál sea la situación, amén, que se haya presentado, Él todo lo podía resolver, Él todo lo puede realizar, Él todo puede resolverlo y hacerlo, amado hermano. Por eso en una ocasión, amén, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el capítulo versículo 14, Dios le dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Señor hace la pregunta, porque si usted encuentra algo que sea difícil para Dios, entonces nómbreselo. Aleluya. Porque es que el Dios que yo conozco, levanta muertos, levanta paralíticos, sana enfermos, liberta a los cautivos, suple necesidades, como yo estaba hablando en el día de ayer. El Dios que yo conozco hace tantas cosas tan grandes y maravillosas. Amén. Cosas que la ciencia no puede hacer. La ciencia tiene un límite. Cuando hay un cáncer, la ciencia dice no podemos hacer nada. Pero el Dios que tú y yo le servimos dice: la ciencia no puede, pero yo puedo. Para la ciencia es imposible, pero para mí no. La ciencia ve un SIDA y dice: espérate, hay un SIDA ahí, no podemos hacer nada, y desahucia a la persona. Pero el Dios que tú y yo le servimos, cuando la ciencia dice no, Él dice: yo sí puedo. La ciencia no puede, pero yo puedo. Para la ciencia es imposible, pero para mí no. Para la ciencia no se puede realizar nada, pero para mí sí se puede realizar algo, porque es que el Dios que usted y yo le estamos sirviendo es un Dios que no tiene límite, es un Dios, amado hermano, que puede hacer cualquier cosa, amado hermano. Por eso es que nosotros no podemos ponerle límites a Dios, no podemos ponerle pautas a Dios, amén. Que sea cual sea la enfermedad que usted tenga en este día, usted no le ponga límites a Dios, no importa la enfermedad que sea, para Él no hay límite y para Él no hay nada imposible. Tal vez para ti es imposible, tal vez para los doctores es imposible, pero para Dios es posible. Tan solamente, amén, tienes que creer, amén, al Dios que tiene, amén, la solución, el Dios que tiene, amén, todas las cosas en control. Tienes que creer que para ese Dios no hay nada imposible. Sea Dios bendito para siempre, aleluya. Que para nosotros, que para ti y para mí, van a haber imposibilidades, pero para Dios no. Los discípulos veían como imposible que Dios pudiera salvar a un rico, y Jesús dijo: no. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Aleluya. Eso quiere decir, amado hermano, que tenemos que entender que no importando el tamaño de la situación, no importando el tamaño, amén, de lo que se haya levantado en contra de nuestras vidas, tenemos que entender que al Dios que nosotros le servimos no hay nada imposible para Él. Que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no es imposible salvar a tu esposo, a tu esposa, que para Dios no es imposible salvar a tu hijo, a tu hija, que para Dios no es imposible salvar a tu padre, a tu madre, a tu familia, que para Dios no es imposible sanar la enfermedad que tengas en tu cuerpo, que para Dios no es imposible suplir la necesidad económica que tú tengas, que para Dios no es imposible, amén, salvar a un familiar que tal vez está hundido en el pecado, en las drogas, en el vicio, en la idolatría, amén, en todo tipo, amén, de abominación delante de Dios. Para Dios no es imposible. Por eso nosotros, cuando miremos a los hombres, amado hermano, no podemos decir: bendito, imposible que Dios salve a ese. No, para Dios no hay nada imposible. No importa la condición en la que el hombre se encuentre, si el hombre viene a Cristo, no hay nada imposible para Dios. Dios lo liberta, Dios lo hace una nueva criatura. Usted y yo somos testigos de lo que Dios puede hacer. ¿Acaso era imposible? ¿Fue imposible para Dios restaurar nuestro matrimonio? ¿Acaso fue imposible para Dios, amén, libertarnos del vicio del alcohol, de la cocaína? ¿Acaso fue imposible para Dios
Dios, amén, hacernos nueva criatura? ¿Acaso fue imposible para Dios hacer la obra que Él hizo en ti? Si no fue imposible para Dios hacer la obra en ti, mucho menos será imposible para Dios hacer lo que tenga que hacer en este día. Mucho menos será imposible para Dios realizar la obra que Él tenga que realizar en tu vida, amado hermano. Pero usted no puede, amén, amén, estar pensando que para Dios hay límite. Usted no puede estar pensando que Dios no puede hacer algunas cosas. Mira, amado hermano, amén, si Dios, amén, ha hecho cosas grandes en sus vidas, amén, y Dios seguirá haciendo cosas grandes, amén, que mientras más grande sea la enfermedad, que mientras más grande sea el problema, que mientras más grande sea la situación, más grande será la obra que Dios hará, amén, porque Dios se glorificará, porque no hay nada que sea imposible para Él. A su nombre sea la gloria, aleluya. ¿Ve? So tenemos que entender, amado hermano, en esta preciosa noche, que Dios todo lo puede. Porque esto no se trata de decir que le creemos a Dios. Esto se trata que en el momento de la situación verdaderamente creamos que Él lo puede hacer. Porque creerle a Dios es creerle en todo momento. Aleluya. ¿Ve? Que cuando venga la situación difícil, usted le siga creyendo a Dios. No, la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Eso a mí no me importa la situación. Yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. A su nombre, gloria. ¿Ve? Cuando usted se va en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 11, usted se va a encontrar allí la historia que mucha gente conoce, y es la historia de Lázaro. Lázaro muere. Lázaro muere. Amén. Lázaro muere. Y envían a decirle a Jesús: mira, el que está enfermo, el que tú amas está enfermo. Y Jesús le dice: mira, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero vemos entonces que Jesús se tarda. Y cuando Jesús llega, hacía 4 días que Lázaro estaba muerto ya. Y estaba allí, amén. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos habían venido a consolar a las hermanas de Lázaro. Y Jesús llega a aquel lugar. Jesús llega a aquel lugar y se encuentra con esta situación. Pero me llama la atención porque después que Jesús se encuentra con esta situación, dice que va ya al sepulcro. Va al sepulcro y se encuentra que el sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitar la piedra. Porque la piedra tenía que ser removida para que Jesús pudiera hacer la obra y el milagro que Él quería hacer. Porque Él quería glorificarse. Él quería demostrarle a las hermanas de Lázaro que para Él no hay nada imposible. Pero Él le dijo: quitad la piedra de la incredulidad, la piedra de lo imposible, quítala, saca la piedra, para que tú veas lo que yo puedo hacer, para que tú veas cómo yo te demuestro que para mí no hay nada imposible. Pero Señor, está muerto y Él ya lleva 4 días. Quita la piedra de la incredulidad, quita la piedra de la imposibilidad, quita la piedra para que tú veas que yo lo hago todo posible. Quita la piedra que para los médicos es imposible que alguien resucite después de 4 días. Quita la piedra que para los médicos es imposible que una persona que está descompuesta pueda volver a la vida. Pero quita la piedra de la incredulidad. Quita la piedra de la imposibilidad para que tú veas como yo lo hago posible. Que para ustedes es imposible, pero tranquilo, que yo me voy a glorificar, pero quita esa piedra. Amén. Porque muchas veces que hay que mover la piedra. Hay que mover la piedra porque decimos: Señor, pero es que hace tiempo estoy en esta condición. Señor, pero es que hace tiempo estoy así. El Señor está diciendo: quita la piedra esa, mueve la piedra esa para que tú veas lo que yo hago. Mueve la piedra de la incredulidad, mueve la piedra, amén, mueve la
piedra en este día para que tú veas lo que yo puedo hacer. La piedra de la imposibilidad, quítala del medio, mueve la piedra. Quitar la piedra para que veas cómo me glorifico. Quitar la piedra para que veas cómo lo hago posible. Quitar la piedra para que veas la obra que yo hago. Shai, katarabakata. Aleluya. Quitar la piedra para que veas cómo sano. Quitar la piedra para que veas cómo restauro. Quitar la piedra para que veas cómo liberto. Quitar la piedra para que veas cómo levanto. Quitar la piedra para que veas cómo hago las cosas nuevas. Quita la piedra para que veas lo que puedo hacer. Quita la piedra para que veas cómo me puedo glorificar. Quita la piedra para que tú veas cómo mi mano obra. Quita la piedra de la imposibilidad para que veas lo posible. Quita la piedra de la imposibilidad para que veas cómo lo hago todo posible. Porque era imposible para las hermanas de Lázaro que Jesús pudiera hacer algo. Por eso comenzaron a quejarse y comenzaron a decirle: Señor, pero ya hiede, Señor. Señor, pero es que ya lleva un par de días de muerto, Señor. Pero Señor, mira esto. Señor, mira lo otro. Y el Señor dijo: espérate. Hay una piedra aquí. Hay una piedra aquí también. No tan solamente en el sepulcro, sino, amén, la piedra de incredulidad que ellos tenían. Jesús dijo: quitar la piedra, quitarla. Porque es que si no quitas la piedra, yo no me puedo glorificar. Si no quitas la piedra, si no crees, si no dejas la incredulidad, entonces yo no puedo hacer la obra. So Jesús le dice a esta mujer: quita la piedra. Quitar la piedra. Porque hay que quitar la piedra, amado. Hay que quitar la piedra. Y Jesús le dice, le da ordenanza que quita la piedra. Y ella le dice, Marta le dice: Señor, hiede ya porque es de 4 días. El Señor le está diciendo: quita la piedra, pero todavía ella no puede entender que para Jesús no era imposible levantar a su hermano de ese sepulcro. Hiede ya porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero era necesario que esta mujer creyera que para Jesús no era imposible. Para Jesús no era imposible levantar a Lázaro de la muerte. Para Él no es imposible levantar. Para Él no es imposible hacer una obra, amado hermano. Para Él no es imposible glorificarse. Para nosotros puede que sean difíciles o imposibles las cosas, pero para Él no. Aquellas mujeres estaban viendo imposible que Jesús pudiese resucitar a su hermano. Y Jesús está aconsejando que quiten la piedra. Quiten la piedra. Yo no sé cuál es la piedra que te está impidiendo entender que para Dios no hay nada imposible, pero tienes que sacarla. Tienes que quitar la piedra para que puedas ver cómo Dios, amén, cómo para Dios todas las cosas son posibles. Porque para Él todas las cosas son posibles, no algunas, todas las cosas. Aquí no importa, amén, el diagnóstico que dio el doctor. Aquí no importa lo que el hombre dijo. Aquí no importa lo que la ciencia pueda decir. Amén. Porque la ciencia puede decir una cosa, amado hermano, pero aquí la palabra la tiene Dios. El hecho de que algo sea imposible para la ciencia, el hecho de que algo sea imposible para los hombres, el hecho de que algo sea imposible para los médicos, no significa que lo es para Dios. ¿Ven? Porque los hombres, la ciencia, los médicos tendrán su límite, pero Dios no tiene límite, amado hermano. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Entonces, el Señor le dice, amén. El Señor le dice a ella que si ella creía, iba a ver la gloria de Dios. Entonces, cuando quitaron la piedra donde estaba Lázaro, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, y comenzó a, amén, a agradecerle al Padre, y exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Porque es que para Dios no hay nada imposible.
Es que para Dios no hay nada imposible. No fue que Jesús simplemente dijo, mira, esta enfermedad va a ser para glorificarme. No, 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 no. Jesús dijo, yo les voy a demostrar a ustedes que para mí no hay nada imposible. Yo les voy a demostrar a ustedes que para mí no hay nada difícil. Que tal vez para los hombres hay cosas, muchísimas cosas difíciles porque tenemos un límite. Pero para Dios no. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible, amado hermano. Amén. Y créanme que yo tenía otro mensaje para hoy, pero pues el Señor me que dejarse dirigir por el Espíritu Santo, pues el Señor me dio otro mensaje y estamos predicándolo en esta noche. Pero venía con un mensaje que iba a volar 2 o 3 cabezas, pero el Señor pues, amén, nos cambió el mensaje. Como nos dejamos dirigir por el Espíritu, pues amén, predicamos lo que el Señor diga. Usted puede dar su petición en el chat, puede enviarnos saludos, amén, reportar su sintonía y nosotros estaremos saludándole en el nombre de Jesús. Amén. El Señor dice, mira, Lázaro, sal fuera. Y aquello que parecía imposible para los hombres, aquello que parecía imposible para las hermanas de Lázaro, para Jesús no fue imposible. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, la Biblia dice, amén, habla la palabra del Señor, que, amén, habían alrededor de, amén, 5,000 personas. El día comenzó a declinar y aquella gente habían, amén, los habían seguido, amén. Pero vemos que el día comenzó a declinar. Habían seguido al Señor y lo recibió y comenzó a hacer sanidades. Pero comenzó a declinar el día. Y los discípulos dijeron, mira, despide a la gente para que se vayan y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un desierto. Y Jesús le dijo, dale vosotros de comer. Y ellos que dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y eran como 5,000 hombres. 5,000 hombres, amado hermano. Eso es un estimado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús le dijo, mira, vamos a hacer algo. Porque ellos rápido dijeron, no, pero esto está difícil, pues si lo que tenemos es 5 panes y 2 peces. Y Jesús le está diciendo, déles de comer. Y ellos dicen, pero ¿cómo le vamos a dar de comer, Señor? Si lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Jesús le dijo, dale, siéntalos en grupos de 50 en 50. Todos se sentaron y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Es imposible para el hombre que más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces fueran alimentadas. Pero es que de la nada Dios hace algo. De la nada Dios hace algo que es que para Él no hay nada imposible. Por eso yo contaba ayer en un testimonio de la iglesia. Es que Dios se glorifica, amado hermano, que lo que tenga son 2 pesos en el bolsillo, pero con esos 2 pesos Dios puede hacer algo, amado hermano. Porque no hay nada imposible para Él. ¿Ve? Y el Señor se glorificó de tal manera que todos aquellos que estaban allí comieron, se saciaron y sobró.
Porque Dios, amado hermano, sabe bendecir. Dios sabe glorificarse, porque es que no hay nada imposible para Él. ¿Quién puede alimentar más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Nadie puede hacerlo. Pero el Dios que yo conozco sí lo puede hacer. El Dios que yo conozco sí lo puede hacer posible. Tal vez para el hombre imposible. ¿Quién puede alimentar 5,000? Amén, con esa cantidad de alimento. Los hombres no pueden, pero Dios sí puede. Los hombres no pueden hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. Tal vez los hombres, amén, piensan que es imposible, pero para Dios no es imposible. Por eso te dije que al Dios que nosotros le servimos, la palabra imposible para Él no existe. Dios todo lo puede, amado hermano. Era una situación la cual parecía imposible para los hombres. Era una situación la cual parecía difícil para los que allí estaban. Pero Él dijo, déjame a mí para que usted, como yo le demuestro a ustedes, que para mí no hay nada imposible. Amén. Y vemos como la mano de Dios obró poderosamente en aquella situación, amado hermano, de tal manera que no tan solamente se saciaron, sino que también sobró. Alábalo. Porque es que Dios, cuando hace la obra, Dios hace una obra poderosa para que entendamos nosotros que el poder le pertenece a Él, para que entendamos nosotros que para Él no hay nada imposible, para que entendamos nosotros lo que Dios puede hacer, cómo Dios se puede glorificar, no importando cuál sea la situación, no importando cuál sea lo que estemos pasando, amado hermano, no importando cuál sea nuestra petición tan difícil, no importa lo difícil que se vea la situación o la petición que le hayamos puesto delante de Él. Digamos, Dios mío, tengo esta petición, pero se ve difícil. No, no, no. Para ti se ve difícil, pero para Dios no. Para ti se ve imposible, pero para Dios no. Para Dios no es imposible hacer la obra. Para Dios no es imposible salvar. Para Dios no es imposible glorificarse. Tan solamente hay que creerle a Dios y obedecer su palabra. Y decir, Señor, amén. Señor, esto se ve difícil para mí, pero yo sé que para ti no lo es. Esto se ve imposible para mí, pero yo sé que para ti no es imposible, Señor. Hay que creerle a Dios que Dios lo hace posible. Hay que creerle a Dios que Dios hace la obra. Hay que creerle a Dios que Dios sana. Hay que creerle a Dios que Dios restaura. Hay que creerle a Dios que Dios liberta. Hay que creerle a Dios porque Dios lo hace. No importando cuán difícil, amado hermano, sea la situación que podamos estar enfrentando. Tenemos que entender, amén, en este día que no hay nada imposible para Dios. Que lo imposible es posible para Él. Que lo que es imposible para ti, para Él no lo es. Que lo que es imposible para los doctores, para Él no lo es. Que lo que es imposible para los hombres, para Él no lo es. No importa cuál sea la situación que estemos atravesando, tenemos que entender que el Dios que usted y yo le servimos, amado hermano, está por encima de todas las cosas. Y que desde allá arriba, desde donde Él está, amado hermano, las cosas se ven pequeñitas. Lo que tú ves imposible desde acá abajo, desde allá arriba, Él dice, para mí es posible porque yo estoy por encima de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es de creerle a Dios. De entender que el Dios que nosotros le servimos no hay nada imposible para Él. Sea Dios bendito para siempre. De entender que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios poderoso, es un Dios grande, un Dios maravilloso. Que Él lo pueda hacer posible. Mira, yo no sé cuál es la petición que algún hermano que me está escuchando pueda tener delante de Dios. Pero déjame decirte una cosa, amado hermano, puede que para ti sea difícil. Puede que para ti sea imposible, pero para Dios no lo es. Por eso no podemos ponerle límites ni pautas a Dios. Porque si le ponemos límites y pautas a Dios, entonces Dios no puede obrar. Tenemos que dejarlo obrar. Tenemos que decirle, Señor, para mí es difícil, pero para ti no. Yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo. Yo no puedo lograrlo, pero tú puedes lograrlo, Señor. Así que te pongo esta situación en tus manos. Te la entrego en tus manos para que seas tú el que hagas la obra, Señor, porque es que yo no puedo hacerlo. Señor, es que esta situación se me ha salido de las manos a mí. Esta situación yo no puedo tomar el control de ella porque no está a mi alcance, Señor, porque es que yo tengo un límite. Y Dios dice, tú tienes un límite, pero yo no tengo un límite. Llega hasta donde tú puedas llegar, que yo voy a llegar hasta donde yo puedo llegar. Y hasta donde Dios puede llegar es, amén, a lo que para ti es imposible, para Él no. Dios no tiene límite. Tú llegas hasta un lugar y Dios no tiene límite. Dios puede llegar a donde Él quiera llegar. Por eso es que tenemos que dejar a Dios que sea el que tome el control de las cosas. Por eso es que nosotros no podemos meter la mano. Mira, amado hermano, si usted ve que una situación se le está saliendo de las manos a usted, que una situación se ve difícil para usted, o se ve imposible, no siga forzando las cosas, no siga poniendo su mano, deje que Dios obre, que para Él no hay nada imposible. Amén. No
No vaya a ser que usted vaya a dañar las cosas. No vaya a ser que por usted querer forzar las cosas para querer resolverlas termine dañándolo más de lo que está. Usted tiene que permitirle que, amén, al que hace todas las cosas posibles, que él sea el que haga la obra. Tal vez tú tienes una situación en tu casa con tus hijos. Tal vez tienes una situación con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu madre, con tu familiar. Tal vez una situación económica, tal vez una enfermedad, tal vez una prueba, tal vez una batalla, una situación cualquiera que sea, amado hermano. Usted lo que tiene que hacer es, amén, dejarlo en las manos de Dios, y que si usted no lo puede hacer, amén, deja a Dios que lo haga, que Él es experto, amén, haciendo de lo imposible algo posible, que Él es experto, amén, obrando la situación más difícil para nosotros, amén, porque es que su poder se perfecciona en la debilidad, amén. Si usted no puede, Él puede. Deje que Él haga la obra, amado hermano. Deje que Dios meta su mano, deje que Dios se glorifique para que usted vea lo que Dios puede hacer, como hizo en esta situación, que con 5 panes y 2 peces Dios se glorificó. Los discípulos dijeron, nosotros no podemos darle de comer, y Jesús dijo, pero yo sí. Ustedes no pueden, pero yo puedo. Para ustedes es imposible, pero para mí no. Para ustedes es difícil, pero para mí no es difícil. ¿Ves? Jesús dijo, yo voy a hacer la obra y voy a demostrar lo que yo puedo hacer, que para mí no hay nada imposible, hermano. Mire, entienda de una vez que para Dios no hay nada difícil. Entienda de una vez que para Dios no hay nada imposible. Es tiempo de que creamos a Dios, que Dios puede hacer una obra, que Dios puede contestar la petición, que Dios puede sanarlo. Es tiempo de que le creamos a Dios, que no tan solamente, amén, escuchemos la palabra y digamos, ah, qué linda esa palabra. No, no, es que usted verdaderamente le crea a Dios para que usted vea como Dios lo hace. Es que usted verdaderamente diga, no, 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 no. Yo sé, yo he escuchado en la Biblia que Dios levanta paralíticos. No, pero yo quiero ver los paralíticos levantarse. Amén. No es que tan solamente te conformes con escuchar la palabra, es que tú digas, no, yo quiero ver esa palabra en acción, yo quiero ver la palabra cumplida. No es que te conformes con decir, escuchar Dios sana, no, no, yo quiero ver esa palabra cumplida. Si yo estoy enfermo, yo le creo a Dios que Dios me sana, que no hay nada imposible para Él. No, no, no es que tan solamente, amén, escuche la palabra y diga, qué bonita palabra. Es que crees esa palabra, es que creas la palabra que Dios habla, es que creas que para Él no hay nada imposible, es que creas que para Él no hay nada difícil, y que tú digas, no, 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 yo he escuchado historias de otras personas, yo he visto que Dios ha obrado en otros, yo quiero que Dios obre en mí, yo quiero que Dios se glorifique. Si no fue imposible para Dios hacerlo en otras vidas, tampoco es imposible hacerlo en mí. Entonces es tiempo de que le comencemos a creer a Dios de verdad. Es tiempo de que le creamos a Dios para que Dios haga la obra. Es tiempo de que saquemos, de que movamos la piedra de la incredulidad, amén, para que Dios se glorifique, porque Dios se quiere glorificar, porque Dios quiere hacer la obra, amén, porque tal vez estás enfermo, pero esa enfermedad no es para muerte, es para Dios glorificarse, amén, que tal vez estás pasando por una prueba, pues esa prueba no es para matarte, es para hacerte más fuerte, que tal vez estás pasando por un momento difícil, amado hermano, pero eso es momento difícil, amado hermano, no es para tirarte al suelo, es para que te levantes con mayor fuerza, es para que te levantes con experiencia, amado hermano, amén, pero tiene que creerle a Dios, tiene que creerle a Dios, la iglesia tiene que creerle a Dios, el Dios que hacía los milagros ayer es el mismo Dios que lo sigue haciendo hoy, amén. Dios levantaba paralíticos, Dios levantaba muertos, amén, Dios daba vista a los ciegos, amén, pero eso no fue tan solamente para el pasado, en el presente, Dios todavía lo hace, pero hace falta gente, hace falta una iglesia que le crea a Dios, que verdaderamente le crea a Dios, que verdaderamente pongan su fe en acción y diga, mira, se ve difícil, se ve imposible para mí, pero para Dios no lo es, para Dios no es imposible, hace falta que le creamos a Dios, amén. Hay que sacarle incredulidad a un lado, hay que desechar la incredulidad, coge la piedra esa y métela en el zafacón, alábalo, bota la incredulidad, quita la piedra, amén, de lo imposible, y deja que aquel, amén, que para aquel que todo es posible, obre, haga la obra Él, amén. Él no necesita ayuda de nosotros, Él no necesita nada de nosotros, lo que necesita es que lo dejemos obrar. A su nombre sea la gloria, aleluya, amén. Lo que Él necesita es que nosotros lo dejemos hacer la obra, porque es que tenemos que permitirle al Señor, porque no hay nada imposible para Él. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 37, el Señor dijo, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Porque a la que llamaban estéril,
amén, pudo concebir en su vejez. Aleluya. Pudo concebir en su vejez. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Él. La que llamaban estéril concibió. Y después dice el Señor, es que no hay nada. No hay nada imposible. Nada, nada. Cuando dice nada es nada. Nada es imposible para Él. Todas las cosas son posibles. Y cuando dice todo, amén, no tiene un límite, es todo. Todo es posible para Dios, amado hermano. Todo. Todo es posible. A veces nosotros pensamos, nos encontramos en situaciones difíciles. Y en ocasiones hemos dicho, de esta no salgo. De esta sí que yo creo que de esta Dios no me levanta. De esta yo creo que Dios no hace la obra. De esta yo creo que sí que Dios no me saca de esta. Pero no entendemos y no nos acordamos de todas las veces anteriores en las cuales Dios se ha glorificado. ¿Acaso fue imposible para Dios libertarte? ¿Acaso fue imposible para Dios restaurar tu matrimonio? ¿Acaso fue imposible para Dios sanarte? ¿Acaso fue imposible para Dios, amén, hacer una obra poderosa en ti, hacer un milagro en ti? Y ahora, ¿por qué va a ser imposible para Dios, amén, hacer la obra en la situación que estás pasando hoy? Si no fue imposible ayer, tampoco lo va a hacer hoy. Aleluya. Si no fue imposible en el día de ayer, tampoco en el día de hoy será imposible para Él, amado hermano. Pero hace falta que nosotros, la iglesia, verdaderamente le creamos a Dios. Hace falta que verdaderamente dejemos a Dios obrar. Que sea Dios el que haga la obra, amado hermano. Que sea Dios el que se glorifique en cualquiera que sea la situación. Porque cada uno de los ejemplos que les he puesto, que les he traído, y hay muchísimos más, podemos ver la mano de Dios obrando y dejándonos a nosotros saber y entender que para Dios no hay nada imposible. A su nombre, gloria. Que para Dios no hay nada, nada que sea imposible. Mira, en el libro de Marcos, en el capítulo 9, del versículo 14 en adelante, habla de un muchacho que estaba endemoniado. Este muchacho, amén, se sacudía, botaba espuma. ¿Qué no hacía este muchacho? Amén, caía en el fuego. Amén, caía en el fuego. Decía el padre de este muchacho. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Por eso dije que hace falta que nosotros como iglesia, que nosotros como pueblo de Dios le creamos a Dios, porque para el que cree todo, es usted que nos dice algunas cosas, dice que para el que cree todo es posible. Pero hace falta creerle a Dios, hace falta que le creamos a Él, hace falta que creamos en su palabra. Aquel muchacho estaba endemoniado, aquel muchacho estaba atado por los demonios. Los demonios lo tiraban al fuego, lo tiraban al agua, lo trataban de matar. Botaba espuma por la boca. ¿Qué no hacía este muchacho? Amén. Y ya el padre decía a Dios que tal vez no encontraba solución, pero cuando se encuentra con Jesús le dice, Señor, haz algo con mi hijo, haz algo con este muchacho. Y Jesús le dijo, bueno, si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Amén. Y vemos cómo entonces, amén, Jesús, amén, liberta a este muchacho. Amén. Vemos cómo Jesús, amén, liberta. ¿Y qué fue lo que dijo este hombre? Mira, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Ves? Que había una piedra. Había un obstáculo. Como que quería creer, pero como que había una piedra, amén, que decía, como que había algo que le decía, esto está imposible. ¿Y qué le dice al Señor? Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Porque es que hay que sacar la piedra, hay que quitar la piedra de la incredulidad. La piedra de la imposibilidad para que Dios pueda hacer la obra. A su nombre, gloria.
Si puedes creer, todo es posible, hermano. Jesús le dijo al padre de aquel muchacho, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Lo imposible es posible para Dios. Lo imposible es posible para Dios. Tal vez usted me ha escrito en el chat, tal vez no hay 40 conectados, eso no interesa. Pero yo sé que Dios no está golpeando al aire. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Y Dios está diciendo en esta preciosa noche que tienes que creerle a Dios, que tienes que quitar la piedra de la imposibilidad, de la incredulidad. Y te tienes que permitir a Dios que sea el que obre, amado hermano. Amén. Que tienes que permitirle a Dios que sea el que haga la obra. No es imposible para Dios sanar esa enfermedad. No es imposible para Dios contestar esa petición. No es imposible para Dios restaurar tu matrimonio. No es imposible para Dios salvar tu familia. No es imposible para Dios salvar tu madre, tu padre. No es imposible para Dios hacer la obra, el milagro que le estás pidiendo. No es imposible para Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Tan solamente tienes que creer, porque es que para el que cree, para el que cree en esta palabra y la obedece, todo es posible, todo es posible. Hay que creer y obedecer esta palabra, amado hermano. Hay que creerle. Dios, es tiempo de que le creamos a Dios, porque Dios lo va a hacer. Dios va a obrar, Dios se va a glorificar, porque lo que Dios permite en nuestras vidas no es para matarnos, no es para muerte, es para glorificarse. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a Dios. Es tiempo de que le creas a Dios. Cuando le creas a Dios vas a ver la mano de Dios obrando. Cuando le creas a Dios lo vas a ver glorificándose. Cuando le creas a Dios que Él pueda hacer la obra en esa situación, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, amado hermano. Dios lo hace posible. Pero hay que creerle a Dios. Créele a Dios en esta noche, amado hermano. Créele a Dios. Mira, no importa cuál sea la situación que tú hoy estés, amén, atravesando, créele a Dios. No importa cuál sea el acontecimiento que se ha levantado en tu vida, créele a Dios, porque lo imposible es posible. Lo imposible es posible. Lo imposible es posible. Lo imposible es posible. Amén. Que los médicos digan lo que le dé la gana. Que el hombre diga lo que quiera. Que el hombre diga que Dios no va a hacer nada contigo. Que el hombre diga que Dios no va a hacer nada con tu familia. Que el hombre diga que Dios no va a hacer nada con tu matrimonio. Que el hombre diga que Dios no va a hacer nada con, amén, con los tuyos, con tu casa. Mira, que el hombre diga lo que quiera decir, pero tú créele a Dios. Amén. Que el hombre diga, eso está difícil, eso está imposible, pero que tú digas, no, eso está difícil o imposible, pero para el Dios que yo lo sirvo, no está difícil ni está imposible. Amén. Si otros no les quieren creer a Dios, tú créele a Dios. Si otros quieren ver las cosas difíciles, tú no las veas difíciles. Tú di, yo le creo a Dios, porque Él dijo una palabra y yo le creo a Él. Él dijo algo y como Él dijo, yo le creo a Él. Amén. Que aunque los demás no crean, tú tienes que creer, amado hermano. Que si los demás no creen, eres tú el que tienes que creer. Los demás no pueden creer por ti. Eres tú el que tienes que creerle a Dios. Amén. Tú no te puedes dejar llevar por lo que los demás digan. Que si los demás dicen, yo creo que eso es imposible, yo creo que eso es difícil, usted no puede decir lo mismo. Usted tiene que decir, no, para Dios no es imposible, para Dios no es difícil. Él dijo que lo va a hacer y Él lo va a hacer. Él dijo que iba a hacer la obra y Él va a hacer la obra. Amado hermano, usted no puede dejarse llevar por lo que los demás digan. Usted se tiene que dejar llevar por lo que Dios dijo. Usted tiene que dejar llevar por la palabra que Dios habló. Que si Él dijo una palabra, ya Dios la dijo, se acabó, punto y coma. Dios lo dijo, se acabó. Dios lo habló, se acabó. No hay más nada que discutirle, amado hermano. Amén. Si Dios lo dijo, que los demás lo vean como los quieran ver, pero usted no lo vea como los demás lo ven. Alábalo. Usted véalo como Dios quiere que lo vea. Amén. Los demás lo ven difícil, usted no lo vea difícil. Los demás lo ven imposible, usted no lo ve imposible. Usted véalo como Dios quiere que usted lo vea. Usted tiene que darle paso a Dios para aquel ser que se glorifique, para aquel ser que haga la obra. Amén. Que como Él hizo en todos estos ejemplos y en todas estas historias que yo le he traído en esta noche. Amén. Amén. Él quiere también hacer en su vida, pero hay que creerle a Dios. Hay que creer que Él lo puede hacer. Hay que creer que Él lo hace posible. Hay que creer que para Él no hay nada que sea imposible. Hay que creer que nosotros no le servimos a un Dios de yeso, un Dios de madera, a un Dios que hay que cargarlo, un Dios que tiene ojos y no ve, boca y no habla, oído y no escucha. No, el Dios que nosotros le servimos tiene boca y habla, tiene ojos y ve, tiene
oído escucha y tienen manos y palpan, amado hermano. Amén. Y es un Dios que obra poderosamente. Por lo tanto, nosotros no le servimos a un Dios limitado. No le pongamos límites a Dios. No le pongamos pautas a Dios. Dejemos a Dios obrar. Dejemos a Dios glorificarse. Dejemos, amén, a Dios que sea el que haga la obra. Porque puede que hoy las cosas estén yendo al revés. A su nombre, gloria. Puede que hoy estén yendo las cosas al revés. Pastor, evangelista, hermano. Puede que las cosas en la congregación se estén viendo al revés. Pero lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer, no importa lo que tú estés viendo. Puede que tú estés viendo lo contrario a lo que Dios habló, pero es que ya Dios lo habló. Y como Dios lo habló, Dios lo va a hacer. Y puede que hoy tú veas las cosas como que un poco difíciles, como que un poco imposibles, como que no van de acuerdo con lo que Dios te habló. Pero el hecho de que las cosas no vayan de acuerdo con lo que Dios te habló no significa que Dios no va a cumplir la palabra que Él te dijo. Lo que ya Dios dijo, ya Dios lo dijo. Ya Dios lo habló. No hay nada que sea imposible para Él. Por lo tanto, si ya Dios determinó y dijo una palabra, y tú estás viendo las cosas difíciles e imposibles hoy, amado hermano, es tiempo de que le creas a Dios entonces. Porque acuérdate que el que dio la palabra no fue el hombre. Aleluya. El que dio la palabra fue Dios. Y el que te dio la palabra es el Dios de todo lo posible. Es el Dios que hace de la nada algo. Puede que tu situación económica, puede que no tengas nada ahora mismo. Que no tengas ni para pagar la gente, no tengas ni para pagar el templo, no tengas ni para pagar nada. Mira hermano, olvídese de eso. Por testimonio propio puedo decirte que el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso y que de la nada hace algo. Que es un Dios que se glorifica. A veces Dios permite las situaciones en nuestras vidas, amados hermanos, para que veamos la mano de Él obrar, para que lo veamos a Él glorificarse en nuestras vidas. Entonces, si estamos pasando por una situación en este día, es porque algo grande viene, algo grande se avecina, algo grande Dios va a hacer. Puede que estemos viendo escasez en nuestras vidas. Puede que estemos viendo las cosas yendo al revés. Puede que estemos viendo situaciones en el día de hoy. Pero es porque algo grande viene. Algo grande se avecina. Una lluvia viene. Una lluvia se escucha. A lo mejor está un poco de sequía. Pero yo como que escucho una lluvia que viene, amado hermano. Algo viene. Algo se avecina. Algo Dios va a hacer. En algo Dios se va a glorificar. Si Dios está permitiendo algo hoy, es porque algo grande sea posible. Es porque Dios va a hacer una obra, es porque Dios se va a glorificar. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios, amado hermano. Dios va a hacer la obra, Dios se va a glorificar. Dios habló y Dios lo va a hacer. Dios habló y Dios se va a glorificar. Dios habló y Dios lo va a cumplir. No importa la condición, no importa la situación en el día de hoy, aleluya. No importa lo que sea que esté aconteciendo, Dios se va a glorificar, quiera el diablo o no lo quiera. Se levante el diablo, se levante Sanballat, se levante Tobías, se levante los murmuradores, amén, se levante los calumniadores, se levante quien se levante diciendo, Dios no lo va a hacer, Dios no te llamó, Dios no dijo nada. Mira, que se levante quien se levante, no hay nada imposible para Dios. Que ellos lo vean imposible porque tal vez te ven en una situación difícil en el día de hoy y estén diciendo, Dios no va a hacer nada. Tú reprenda al diablo, no los escuche y dígale, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer porque Él me lo dijo, y para Él no hay nada imposible. Tal vez tú, murmurador, estás viendo las cosas difíciles e imposibles. No, pero el Dios que me dio la palabra, el Dios que me llamó, el Dios que me dijo, Él lo va a hacer porque para Él no hay nada imposible. Sea Dios bendito para siempre, aleluya. Hay que creerle a Dios, iglesia. No importa la situación en la cual nosotros nos encontremos, tenemos que creerle a Dios. Lo imposible es posible. Recuerde que no hay nada que sea imposible para Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos estuvieron escuchando. La hermanita Yanay, alábalo. Hermano Chris, la hermana Delma. Usted bendiga, hermana Delma. Aleluya. Usted bendiga a Giovanni. Saludos a Giovanni Rivera, ese joven de fuego, alábalo. A Kaylee también. Pastor Joe, a la hermana Limari, a los hermanos de la iglesia Camino a la Verdad. Amén. Estos hermanos, amén,
que son gente de Dios, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y esperemos que cada uno de ustedes se haya gozado con esta palabra y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que lo escucharon en esta preciosa noche. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hacemos una oración y nos despedimos. Príncipe de paz, Dios de gloria, majestad y poder, vengo delante de tu presencia, te agradezco esta oportunidad que me has concedido. Te pido, Dios mío, que tú fortalezcas y bendiga a cada uno de los hermanos que ha escuchado esta palabra. Bendice a la hermana Delma, bendice a la familia Rivera, Dios mío, a Giovanni, a Pastor Joe, a Kelly, a Limari, bendícelos, Padre, bendice a la hermana, al hermano Joel, a la hermana Lilian, bendice a Yanay, bendice a Chris, bendice a todos los hermanos que estuvieron en sintonía, que esta palabra se implanta en sus corazones y sea de bendición, sana, restaura, liberta, fortalece, bendice por medio de esta palabra, que tu palabra llegue, Padre Celestial, donde quiera que llegue mi voz, Dios mío, esta palabra sea de bendición y que tú te glorifiques por medio de la misma, Dios mío. Te doy la gloria y la honra porque tuya es, tú no la compartes con nadie, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este fue su programa Evangelio Completo, este calabroso hermano Javier Rodríguez, para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo. Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta el próximo lunes, y quédese en sintonía que a continuación estará el hermano Chris López con su programación. Dios le bendiga.